damos la bienvenida a esta primer mesa, a este primer conversatorio latinoamericano con el eje fundamental de los derechos humanos en América Latina, como marco del festejo precisamente nuestra academia y de la generación de una estructura de la Academia Mexicana a nivel latinoamericano. Muy orgullosos de estos equipos. Vamos a decir primero quiénes están por México. Está Yuridia Guzmán Fuentes, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y ella es subsecretaria nacional de Organización Académica de la Academia Mexicana de Derecho. Está Evelyn Anet Salinas, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, vicepresidenta nacional del capítulo joven de la Academia Mexicana de Derecho. Ana Beatriz Rivera Sánchez, de la Universidad Autónoma de Nayarit, y ella es secretaria nacional de Organización Académica de la Academia Mexicana de Derecho. Está por parte de nuestros hermanos latinoamericanos Sandra Alcíbar Cruz, de la Universidad de Guayaquil, Ecuador, vicepresidenta del capítulo Ecuador de la Academia Mexicana de Derecho. Está Mariel Jiménez Rojas, de la Universidad de Costa Rica, y es presidenta del capítulo Costa Rica de la Academia Mexicana de Derecho. Nicole Carreño, del Instituto Universitario Colegios de Colombia, de un semillero extraordinario, presidenta del capítulo Colombia de la Academia Mexicana de Derecho. Y vamos a iniciar con el formato del tema medular, especialmente derechos humanos. Ellas tendrán dos participaciones, una de 2 minutos y luego una de 3 minutos, y van a ver el talento latinoamericano que tenemos. Estamos muy orgullosos en la Academia Mexicana de Derecho y estamos muy orgullosos en América Latina de estas grandes exponentes que abren para el día 15 precisamente de junio del año 2020. Va a ser un proceso, un fenómeno muy importante. Los esperamos a las 5 de la tarde. Y bueno, vamos a iniciar la primera ronda, la primera participación por parte de Yuridia Guzmán Fuentes, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y Yuridia, por favor, empieza a correr tu tiempo. Estoy muy contenta y muy agradecida de poder estar aquí. Soy alumna de la Universidad de Tlaxcala y subsecretaria nacional del capítulo joven de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Bueno, daré inicio dando primeramente un breve viaje por el tiempo. En el año de 1776, Estados Unidos es el primer país que reconoce que todos los hombres tienen derecho a la vida, a la libertad y a la felicidad. En 1781, Francia crea la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y para el año de 1813, México hace una importante pronunciación sobre la abolición de la esclavitud y cualquier distinción de las castas, a la que se le llamó los sentimientos de la nación. Por otra parte, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los regímenes totalitarios vulneraban derechos y libertades de las personas, por lo que más de 50 países redactaron la Carta de las Naciones Unidas, y es así como el 24 de octubre de 1945 se crean las Naciones Unidas. Posteriormente, para el año de 1948, la Asamblea General organiza y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para el año de 1991, México se suscribe al Pacto de San José, y para 1998 México reconoce la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, en este orden de ideas, México a partir de ese momento queda sujeto a una coercibilidad por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. México hace esa ratificación precisamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1981. Tenemos a Sandra Alcíbar Cruz, de la Universidad de Guayaquil, de Ecuador. Sandra, tu participación. Mi nombre es Sandra Alcíbar, un gusto poderlos conocer a cada uno de ustedes y también darme esta oportunidad y este espacio. Soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, del país, claro está, mi hermoso Ecuador. El día de hoy voy a hablar, claro está, de diferentes temas circunstanciales de nuestro país en la vida actual. Nosotros sabemos que actualmente nuestro país está constituido por la Constitución de la República del Ecuador 2008, misma constitución que es reconocida a nivel internacional por la valoración y también por el derecho directo a la naturaleza que es resguardada de acuerdo no solamente a nuestro marco teórico
constitucional, sino también está enmarcada en los tratados internacionales relacionados al Ecuador. El día de también quería empezar con el análisis concreto del caso Sarayaku. El caso Sarayaku fue algo ejemplar en el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por asuntos de que se violó temas de movilización y también temas de derechos a la dignidad de la persona. Además de también de ciertos casos de muertes de personas y autoridades dentro de nuestro país, dando caso de que en el 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio una sanción, claro está, para el país determinado, ya que hubo el debido proceso. Antes de la Corte se llega a un proceso obviamente de realización y de llamado de atención al país. No obstante, se notó con los datos específicos del pueblo Sarayaku, pueblo que claro está, nosotros estamos constituidos de diferentes culturas y también tenemos flora y fauna endémica. Por lo tanto, a nosotros nos violentó justamente una petrolera argentina, violando todos los tratados internacionales y tampoco tomando en consideración que las culturas indígenas tienen su propio gobierno. Podríamos decirlo cogobierno de acuerdo a sus culturas y de acuerdo a sus creencias religiosas y culturales. Entonces es importante establecer de que justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al hacer un realce y hacer un cambio en pleno de la Constitución de la República del Ecuador, dio paso a que nosotros demos reflexión, a que nuestro gobierno no solamente se enfoque en temas de desarrollo plurinacional, sino también en temas turísticos y de cuidado directo a nuestras culturas y a nuestros alrededores de nuestro país, que son los que enmarcan la diversidad dentro de Ecuador. Muy bien, una excelente participación de Sandra. Por favor, Evelyn Annette Salinas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Como ya mencionó el doctor Naveja, me llamo Evelyn Salinas, soy de la Universidad Autónoma de Nuevo León y soy vicepresidente nacional del capítulo juvenil de la Academia Juan Velázquez. Me gustaría comenzar a hablar sobre estos temas, antes que nada sobre la reforma constitucional que se hizo el 10 de junio del 2011. Hay demasiados cambios que se ha habido en esta constitución que los iremos viendo poco a poco, pero lo que quiero hablar sobre aquí es sobre que se añadió un párrafo que habla sobre los principios constitucionales que nos rigen tanto en la sociopolítica, en la vida privada y que transmiten lo que es los valores que representa al mexicano actualmente. El primero es el principio de universalidad, lo que quiere decir que todos los humanos en México tenemos la disposición de ser tratados con los derechos humanos y ser reconocidos por este. Se ha visto mucho el tema, por ejemplo, sobre si una persona ilegal es ilegal o no. Que tenga un estatus migratorio ilegal no significa que esa persona en cuestión sea una persona ilegal. También el principio de interdependencia. Todos los derechos humanos que están en México son vinculados entre sí, ninguno por superior del otro. Es indivisible, lo que quiere decir que nunca se va a poder romper la estructura, no se puede deslindar una persona de su propio derecho. Y el último es que es la progresividad de los derechos humanos. No podemos retroceder, no podemos quitar un derecho, no podemos hacer menos un derecho. Por el contrario, si se va a modificar alguna ley, alguna reforma o cualquier cosa, siempre tiene que ser para su mayor ventaja de la persona o de la institución o que haga un daño menor. Con eso es cuanto. Mariel Jiménez Rojas de la Universidad de Costa Rica, de nuestro hermoso también país de Costa Rica. Lista, Mariel. Mucho gusto, mi nombre es Mariel. En cuanto al control de convencionalidad en el ordenamiento costarricense, es importante destacar el artículo 7 de nuestra Constitución Política, la cual establece la superioridad del derecho internacional con respecto a las leyes nacionales. Esto se complementa con la interpretación progresiva del artículo 48 del mismo cuerpo normativo, donde se iguala el derecho internacional en derechos humanos con los derechos consagrados por la misma Constitución Política. Sin embargo, es interpretado que dichas normas en derechos humanos tienen una jerarquía supraconstitucional, en la medida en la que manifiestan una mayor tutela o protección de las personas. Por ello, se puede afirmar que la jerarquía normativa se va a desglosar, en primer lugar, los instrumentos de derecho internacional sobre derechos humanos junto con la Constitución Política, dándole mayor importancia
o mayor jerarquía a cualquiera de los dos que tutele de mejor manera determinado derecho en algún caso particular. Seguidamente las normas internacionales en otros ámbitos y después la normativa interna costarricense. Esta postura es ampliamente defendida no solo por la doctrina, sino por la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como órgano encargado de garantizar la superioridad de las normas constitucionales en nuestro país, todas las libertades y los mismos derechos fundamentales. Este realiza un control de constitucionalidad concentrado, o inclusive algunas personas lo consideran hiperconcentrado a partir de las últimas resoluciones que se han dado por esta sala. Así también se va a realizar el mismo control de convencionalidad por esta corte o por este tribunal, que sería la sala constitucional, la cual va a ser aplicada por todos los jueces de la República y los demás funcionarios públicos, los cuales van a tener que tomar en cuenta en la práctica de sus funciones no solamente la aplicación de la normativa interna, la Constitución, y sino también esos mecanismos internacionales en materia de derechos humanos para la implementación de todo el ejercicio estatal, como por ejemplo la Asamblea Legislativa al dictar las normas o todos los funcionarios del Poder Ejecutivo al aplicarlas. Ana Beatriz Rivera Sánchez, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Un gusto. Y bueno, siguiendo con la premisa ya planteada, una vez que se establece cuáles son las dos fuentes primogéneas que tiene nuestro sistema jurídico mexicano, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los controles convencionales que ya mencionó nuestra compañera Mariel, porque efectivamente en el artículo 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos se establece cuál va a ser el orden normativo que va a tener justamente el control convencional dentro del Estado mexicano. Y bien, como ya lo establecieron anteriormente en el artículo primero, después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, se establece en el párrafo segundo el principio pro persona, que bueno, es el que vamos a explicar un poquito más, porque el principio pro persona efectivamente, como bien lo dice, o el principio pro homine, que en su principio así era denominado, era la protección máxima de la persona, ¿no? Una vez que se establece cuál es la mayor protección hacia la persona, se establece el bloque de constitucionalidad, que bien ya mencionaba que consistía en conocer cuál era el corpus juris, ¿no?, de nuestro sistema. En este caso, las normas de producción interna y las normas de producción externa, que en este caso eran los controles convencionales en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero ¿por qué se habla del principio pro persona dentro de la Constitución o del artículo primero constitucional? Bien, porque efectivamente la referencia obligatoria, que es nuestra Constitución, establece cuáles van a ser los parámetros constitucionales. Y los parámetros constitucionales son efectivamente que van a la mayor protección de la persona. Y la protección máxima de la persona se establece una vez que se determina que la protección máxima de la persona es aquella que establece una mayor, incluso que no tenía que tener una jerarquía constitucional. Es decir, se elimina por completo cuál es la jerarquía constitucional, porque efectivamente la ponderación de derechos era la que iba a prevalecer en la norma constitucional mexicana. Y bueno, ya terminando mis 2 minutos de participación, lo que quería dejar en claro cuál va a ser el papel y el papel que juega en el control convencional, el principio pro persona y evidentemente después de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Nicole Carreño, de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, de nuestro hermano país de Colombia. Un saludo para todos. Inicialmente realizaría una distinción entre lo que son los derechos humanos, los derechos constitucionales y los derechos fundamentales. Los primeros entendidos como aquellos que se emplean en la esfera política, ética y como una categoría del derecho internacional público. Los derechos constitucionales entendidos como aquellos que son positivizados en los sistemas estatales por las constituciones políticas. Y los últimos, los derechos fundamentales, igualmente positivizados, pero que tienen garantía reforzada. Nuestra actual constitución es la Constitución de 1991, la cual introdujo cambios muy importantes, como que por primera vez se definió a Colombia como un Estado social de derecho. Se introdujeron los derechos fundamentales y mecanismos de protección constitucional, como la acción de tutela. Se creó la Corte Constitucional Colombiana como máxima corte para ejercer el control constitucional y se introdujo asimismo el bloque de constitucionalidad en la Constitución Política. Nuestra actual Constitución, en su estructura, maneja una parte orgánica y una parte dogmática. Me referiré a la parte dogmática,
específicamente a los principios constitucionales, entre los que encontramos el Estado social de derecho, la efectividad, la participación democrática, la supremacía constitucional, la primacía de los derechos humanos, entre otros. Estos se encuentran ubicados en el artículo 1 al 10 de nuestra Constitución Política, y me referiré al principio de la supremacía constitucional, el cual comprende nuestra Constitución como fuente primaria del ordenamiento jurídico, al cual deben sujetarse las demás normas, la cual también incluye las formas y procedimientos que deben tener las normas infraconstitucionales, y la cual también cabe mencionar el papel fundamental de la Corte Constitucional como garante de la integridad y supremacía de nuestra Constitución política. Terminamos la primera ronda con una extraordinaria participación de cada una de los ponentes. Si ven ustedes aquí, estamos hablando de la Constitución de 1917, de la Constitución de 1949 de Costa Rica, que hubo una gran reforma en 1989, dos de las tres constituciones más antiguas de América Latina, la primera, la más antigua, la de 1853 de la Argentina, con una gran reforma en el 94, y en el caso colombiano, una constitución relativamente novedosa, muy importante, en 1991, igual en el caso de la Constitución de Ecuador de 2008, de las constituciones recientes. Entonces, vamos a entrar a hicieron un gran análisis precisamente de esa diferenciación que se hace de derechos fundamentales, derechos constitucionales y derechos humanos, el análisis de la reforma del 10 de junio de 2011 en México, el tema de lo que ha trabajado la Sala Constitucional y en general, todas hablando del tema de control de convencional. Y entramos a la segunda ronda. ¿Les parece 3 minutos para cada quien hicieran en su participación y se despiden? Iniciamos con Yuridia Guzmán Fuentes, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Continuando con mi participación, en la reforma que se dio el 10 de junio del 2011, fue una importante reforma en materia de derechos humanos. En el título primero del capítulo primero, anteriormente era denominado de las garantías individuales. Con esta reforma se pasa a derechos humanos. ¿Qué queremos decir con esto? Que anteriormente era el sujeto titular de estas garantías era el individuo, y actualmente son las personas. Y entonces todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y tratados internacionales. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra Constitución y los tratados internacionales se encuentran actualmente a la par y tienen el mismo valor para poder hacer valer los derechos humanos. Las garantías individuales, en un primer momento, eran la protección de los derechos de los individuos. Y en ese sentido, la reforma nos manifiesta que se pasa de una forma de otorgar los derechos a el reconocimiento de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que los derechos ya existen y que sencillamente nuestra Constitución los tiene que materializar y los tiene que garantizar a través de instituciones como lo es el juicio de amparo. Más adelante podremos analizar también dentro de esta reforma se prevé el respeto a la dignidad humana. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, queda prohibida los tratos crueles e inhumanos, también la tortura y la desaparición forzada, que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sancionado. Por otra parte, no podemos accionar nuestro derecho a la Corte Interamericana sin antes agotar el principio de definitividad en nuestro país. Por otro lado, cuando hablábamos de que se reconocen los derechos, estamos entrando a un iusnaturalismo, mientras que cuando hablábamos de la reforma que otorgan la norma jurídica,
hablábamos de un positivismo. Qué bueno haces un análisis de cómo se retoma la esencia de que, como pasa al principio de universalidad, los derechos son inherentes, cómo se viene esa transformación, y ahora se reconocen los derechos, los tiene el ser humano, no te los otorga, y qué bueno que haces también alusión precisamente al tema de que el derecho internacional de derechos humanos es suplementario, hay que agotar en vías, todo lo que es en vías ordinarias en el país. Bueno, continuamos ahora en la última participación de Sandra Alcíbar Cruz, de la Universidad de Guayaquil, de Ecuador. Principalmente nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 425, establece las diferentes jerarquías que existen. Entre lo primordial, nosotros analizamos con la pirámide de Kelsen, claro está que los tratados internacionales están de por medio con la Constitución. Es decir, que en caso de que la Constitución que se rige en un país no se justifican los hechos, tanto hechos de derecho o también los establecidos dentro de la ley, se podría ejecutar el tema de los tratados internacionales de acuerdo al tema en que se estaba hablando. Como lo dije al principio, existió el caso Sarayaku. El caso Sarayaku en el 2012 fue muy trascendental porque se dio un realce al ámbito no solamente del resguardo de la vida, sino también al sujeto del derecho que es la naturaleza. Analizando de esta forma que también se tiene que proteger la parte cultural y ambiental dentro de nuestro país, ya que nuestro país tiene diferentes ecosistemas y también de diferentes tipos de culturas y religiones. Actualmente, nuestro país, en el marco constitucional actual, se establece de que, claro está, ha existido un tema de desmotivación o desvinculación con la parte constitucional, principalmente con el recorte presupuestario de las universidades públicas, impidiendo de cierta forma de que las universidades públicas no puedan iniciar clases. También se está dando el aumento de desempleo y por otro lado se está dando la efectividad del aumento de la violencia contra la mujer, que también se procura en nuestra Constitución en el tema de la familia como un núcleo familiar constante y que permite el desarrollo social. También es importante establecer de que durante todo este tiempo se ha dado un decreto, el decreto 1066, donde el presidente de la República, actualmente el licenciado Lenín Moreno, estableció que al secretario Roldán. No obstante, en nuestra Constitución de la República del Ecuador establece, claro está, de que no se debe adjudicar los poderes, claro está, del presidente al secretario, sino al vicepresidente. Actualmente nosotros estamos en una cierta reestructuración constitucional de acuerdo a lo que se posibilita la ley por asuntos de que la planificación dentro del marco teórico y también marco político trascendental, Asamblea Nacional, nosotros mantenemos la Asamblea Nacional Constituyente y también los procesos dentro para las decisiones del país, se han dado en cuenta de que no se ha establecido lo mismo. Por ende, estamos en pleno de desarrollo dentro de nuestra Constitución de la República del Ecuador 2008. Continúa Evelyn Anet Salinas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para empezar, me gustaría analizar nuevamente que el 10 de junio del 2011 se volvió a tomar lo que es una igualdad de jerarquía tanto en los tratados internacionales como en nuestra Constitución política, lo que quiere decir que nos abrimos al derecho público internacional. Esto trajo algunos detractores, ya que decían cómo es posible que Francia, España, Ecuador o países latinoamericanos nos estén diciendo cómo es que debemos regular nuestro propio derecho y nuestros propios derechos humanos. Lo que no pasaba es que no contaban que tanto México como los demás países no era uno sobre otro, era una negociación de partes iguales para el mejoramiento no de los países, sino de los habitantes de los países, para la ampliación de la calidad de vida que cada uno tiene como persona. Con eso se empezó a cambiar lo que es la palabra individuo por la palabra persona, porque se está abriendo la posibilidad de que incluso pueden entrar las personas jurídicas, las personas morales, porque si bien no es una persona física de carne y hueso, sigue siendo una persona moral que está integrada por personas físicas y tienen todos los derechos como el debido proceso en caso de un juicio judicial. La presunción de inocencia se está debatiendo todavía qué es lo que se va a entrar en ese marco jurídico sobre los tratados internacionales. Como podemos ver, en los tratados internacionales se han ido cambiando. Desde el 1948, que fue cuando el primer tratado internacional que firmó México, se alude la palabra derechos del hombre.
si en este año, si en el 2020 viéramos que un tratado internacional viera solamente derechos del hombre, causaría una conmoción y fuera ofensivo para las personas porque no están incluyendo a las mujeres. Por lo tanto, se cambia siempre la palabra hombre por personas para ser inclusivo. Esto es lo que se quiere decir. Actualmente los tratados internacionales se tienen que ver como un acuerdo para la paz, para la libre negociación. Hay dos tipos de acuerdo. Uno podemos ver lo que pasó en Checoslovaquia, en Alemania, que lo que ocurrió no fue un acuerdo de paz, fue un acuerdo de apaciguamiento para que no entrara en un conflicto bélico. Estos conflictos no siempre son los mejores. ¿Por qué? Porque va a haber un contrato bélico al final de que se termine, porque no están en igualdad de partes, no están en igualdad de condiciones. Los tratados que firmamos y debemos de firmar es los que estamos todos en partes iguales y es para el beneficio de todos y no solamente de una persona, de un país en general. Con esto es cuanto. Sí, es importante el señalamiento de que había un debate en relación a si se erosionaba la soberanía precisamente de los países, y creo que han entendido que es muy importante todo el tema del sistema interamericano y generar un estándar de cumplimiento de alto nivel. Bueno, sigue Mariel Jiménez Rojas de la Universidad de Costa Rica. En cuanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en nuestro país, en San José precisamente, juega un papel fundamental en cuanto al control de convencionalidad al ser el órgano principal de la OEA encargado de la observancia y la defensa de los derechos humanos. Esto se da mediante la interpretación final de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también llamado Pacto de San José, como lo mencionó la compañera, así como enjuiciando a las leyes nacionales de los estados parte al ejercer una función contenciosa a partir de opiniones consultivas, de medidas provisionales, de resoluciones de casos, y realizan el seguimiento respectivo de estos casos. El papel protagónico de esta corte da como un resultado una línea amplia jurisprudencial, muy provechosa, no solamente en el ámbito jurídico, sino también político y social, al trastocar temas muy conflictivos de los países latinoamericanos de las últimas décadas y lograr que los derechos humanos y las libertades fundamentales sean respetados, aplicados y sobre todo protegidos por los estados y las sociedades en general. Ejemplos claros de estos son los casos contra el Estado costarricense ventilados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que me permito mencionar, como lo son el caso Artavia Murillo y otros, con respecto a la fertilización in vitro, donde se refieren a derechos de fundar una familia, el derecho a la integridad física y mental, y especialmente el derecho reproductivo de la persona. Por lo cual esta Corte ordena al Estado costarricense dejar sin efecto la prohibición de esta práctica y permitir que las personas que deseen hacer uso de dicha técnica de reproducción asistida puedan hacerlo sin encontrar impedimentos al ejercicio de sus derechos. Es importante mencionar que Costa Rica era uno de los únicos 2 países que prohibía esta técnica y el otro país era un estado fundamentalista. Por otro lado está el caso Herrera Ulloa, que versa sobre derechos de libertad de pensamiento y de expresión en una sociedad puramente democrática, así como el derecho y la libertad de buscar, recibir o difundir diferente tipo de información o ideas, donde enlazan el rol que desempeñan los medios de comunicación con estos derechos. Sin embargo, este proceso fue muy mal abordado por el Estado costarricense, ya que se trastoca temas como la doble instancia y derechos procesales, que efectivamente se regulaban en Costa Rica de una manera adecuada, pero el Estado no lo resuelve en el proceso de la mejor manera. También se ve el caso Armén y otros que se refieren a los derechos de recurrir el fallo ante un juez, un tribunal superior, a la libertad personal y demás garantías procesales. No obstante, no se logran acreditar en el proceso alguna violación a estos derechos, por lo que Costa Rica no fue condenada, siendo el segundo caso en el cual la Corte no condena a un Estado que está juzgando. Por último, tenemos la opinión consultiva que realizó la Sala Constitucional a dicha Corte ante una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la prohibición del matrimonio homosexual.
En el 2018, la Corte afirma que no se debe hacer ninguna diferenciación entre parejas del mismo o distinto sexo, y la Sala no se hace efectiva de esta opinión consultiva inmediatamente, sino 18 meses después, por medio de una resolución exhortativa, en donde indica a la Asamblea Legislativa que debe regular el matrimonio homosexual, y de no hacerlo se va a declarar su inconstitucionalidad pasado este plazo de 18 meses. Este plazo se cumplió este pasado 26 de mayo. Es muy reciente, por lo que gracias al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se evidencia que se permite el matrimonio homosexual y también el cambio de nombre a elección de las personas, independientemente de su sexo o el nombre que se quiera poner. Entonces, se reafirma en una sociedad costarricense los derechos humanos de todas las personas por igual, sin alguna diferenciación existente, a pesar de los conflictos que se dan con un criterio tradicionalista de gran parte de la sociedad y de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa. Entonces se ve que dar los derechos independientemente de la opinión de las personas que están a cargo del poder en este momento. Cierre de Ana Beatriz Rivera Sánchez, de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bien, pues ya abonando a todas las participaciones, quiero también dejar en claro que el debate ya quedó superado en nuestro Estado mexicano en cuanto a quién le vamos a dar la razón de la supremacía constitucional, que precisamente esto lo que vino a ser la reforma constitucional, ¿no? Antes únicamente la encontrábamos en el artículo 133, que se hablaba de una supremacía constitucional y que igualaba los tratados internacionales y la Constitución. Con esto se rompe el parámetro constitucional, queda en evidencia que efectivamente cuando se trate del principio pro persona, la mayor protección, se elimina precisamente la jerarquía constitucional y queda el control convencional. Esto se le llama aquí el parámetro de control en el Estado mexicano, el cual efectivamente hubo dos tesis jurisprudenciales, en las cuales una fue la de 912/2010, el expediente de varios, donde se establecía precisamente el parámetro de control constitucional y el control de convencionalidad. En lo posterior se hablaba de una sentencia o de un expediente en el cual se establece también precisamente cuál iba a ser los pasos a seguir del Estado mexicano para poder hacer efecto en el control de convencionalidad, el control difuso, en este caso que obligaba a los jueces de los estados también a tener un parámetro de juzgar con perspectiva de derechos humanos, es decir, el principio pro persona en su máximo esplendor, ¿no? Y hablamos del expediente 293/2011, donde aquí se establece el control difuso, donde se establece un parámetro de control constitucional y donde evidentemente se habla de una cuestión del control de convencionalidad ex oficio, que el Estado mexicano es garante completamente de los derechos humanos en toda su estructura jurídica. ¿Por qué? Porque la protección máxima de la persona es lo que siempre va a buscar que se establezca con el principio pro persona. Y para no hacerlo más largo, aquí en México se integra un parámetro de control con 4 fuentes. En primera, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, aunado con estas 4 fuentes, se va a tomar la protección máxima de las personas, donde obliga no únicamente al Estado mexicano, sino a todos los estados que forman parte. Que evidentemente esto crea que se potencializa y se rompa con el debate que cuál es la verdadera norma constitucional, aquella que está establecida en una norma constitucional o la que protege de mayor jerarquía a las personas. Creo que el debate ya ha sido ganado, se está haciendo de una manera con pasos firmes, en el cual se establece que las personas tienen que estar protegidas en su máximo esplendor con el parámetro constitucional. Yo creo que en jerarquías constitucionales México está ganando ese debate y está siendo parte fundamental de la progresividad de derechos que se establece en nuestro marco constitucional y en nuestro marco jurídico, con parámetros no únicamente segmentados, sino que están integrados conforme a un criterio ya establecido, que es el criterio de la progresividad y establecer el principio pro persona en su máximo esplendor. Para no llenar más de información en este aspecto, yo creo que los estados socialmente ya constituidos en realidad representaba el principio pro persona, la ponderación de derechos, el parámetro constitucional que se establece, cuál va a ser la norma que mayor proteja y que, implica una armonización de los dos bloques, el bloque de constitucionalidad y el bloque de convencionalidad que ya se establecía en el Estado mexicano después de la reforma y que, trajo consigo
una armonización también dentro de los controles que se tenían dentro del Estado, que obligaba precisamente a todos los jueces o los que imparten justicia a juzgar con perspectiva de derechos humanos. Y bueno, entre ellos existen dos normas específicas o que tienen una doble vertiente o dimensiones específicas, que es la prevalencia de la norma y la prevalencia de interpretación. Es decir, que aun cuando nuestro Estado mexicano tenga una norma que mayor proteja y que no esté establecida en el parámetro convencional o en el control convencional, se va a tomar el que ya el Estado tenga. Es decir, que no está obligado también el Estado a tomar el del control convencional si la norma constitucional de su Estado lo protege más. Es decir, que evidentemente no importa si no está en el control convencional, sino que si su control constitucional ya establece un parámetro en el cual proteja que tenga una mayor protección a la persona, es el que se va a tomar, ¿no? Y bueno, era el debate que se establecía, ya no se establecía el si iba a aplicar o no iba a no aplicarse porque estaba por debajo de la Constitución. Y es por ello que el principio pro persona y la ponderación de derecho tiene una cuestión en la cual se entiende sencillamente como la actividad consistente en la colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas y por tanto cuál de ellos determina una solución en el caso. Es decir, aquí mismo el contenido y el alcance que tiene el derecho en ellos para poderle dar una mayor protección a las personas. Es por eso que se establece que la dimensión de derechos humanos tiene una cuestión vertical y horizontal, porque implica una mayor posibilidad jurídica que se constituyan en límites de actuación en los particulares, y bien, como ya se establecía, que también existe una obligación de las autoridades estatales de respetarlos, protegerlos, promoverlos y garantizarlos. Es por ello la importancia de que el principio de pro persona prevalezca dentro del Estado de Derecho y que también se replique en todos los estados hermanos de Latinoamérica, porque como ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecido en su resolución 01/2020, es que se tenga que establecer que en los países latinoamericanos se tenga una mayor protección de las personas, y más en este tipo de cuestiones donde la pandemia va a traer consigo también una... Concluyen los 3 minutos, Ana, Vamos a cerrar con Nicole Carreño, de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, presidenta del capítulo Colombia de la Academia Mexicana de Derecho. Adelante, Nicole. Continuando con mi intervención, nuestra Constitución Política maneja una clasificación de los derechos humanos. En la primera parte, los derechos fundamentales ubicados del artículo 11 al 41. En este caso me gustaría tratar dos en particular que ha abordado la Corte Constitucional. El primero, el derecho a la vida, en la sentencia C-355 del 2006. En esta sentencia, la Corte hace una especial distinción entre la protección al derecho a la vida y la protección al que está por nacer, entendiendo también que la Constitución no solo protege como tal el nacimiento, o sea, ya la persona como tal, sino que también protege la concepción, o sea, todo el proceso de lo que se considera la vida humana. En esta sentencia, la Corte Constitucional, en el caso del delito de aborto, especificó 3 causales en las cuales iba a ser permitido el aborto. Y también en una de sus consideraciones en estas sentencias incluyen una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos en la que especifica que no se protege la vida desde su concepción en un sentido absoluto, sino que también se contempla la posibilidad de que se le dé prevalencia al derecho a la vida. En el caso de las mujeres embarazadas, se permitió el aborto en esas causales específicas, al determinar que el prohibir el aborto absolutamente sería una vulneración completa de los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas. Otro derecho fundamental a tratar es el derecho a la igualdad, tratado en la sentencia T-1090 del 2005 y T-131 del 2006. Esta sentencia se da por una acción de tutela presentada por una ciudadana a la cual se le impide el ingreso a un establecimiento comercial y a una discoteca por su color de piel.
En esta sentencia, la Corte reiteró que no es permitido, que rechaza cualquier tipo de trato discriminatorio por causa de sexo, raza, origen, y también mencionó que cualquier trato diferenciado tenía que tener una justificación que estuviera integrada en la Constitución política. La segunda categoría que tiene nuestra Constitución de derechos humanos son los derechos económicos, sociales y culturales, ubicados del artículo 42 al 77, en los cuales también se denominan derechos prestacionales o asistenciales, y entre los que encontramos el derecho a la salud, que fue elevado a la categoría de derecho fundamental con la Ley Estatutaria 1751 del 2015. Encontramos el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, entre otros. La última categoría son los derechos colectivos y del medio ambiente, ubicados del artículo 78 al 82, y entre los cuales encontramos el derecho al patrimonio cultural, al espacio público, al equilibrio ecológico, entre otros. Para finalizar, entonces, voy a hablar del cómo ha integrado Colombia del bloque constitucional, el cual considera como fuente de derecho las normas que ha firmado, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso. Entonces se consideran que prevalecen en el orden interno y que los deberes y derechos integrados en nuestra Constitución se interpretarán en conformidad con estos tratados internacionales. Vamos a pedirles una breve despedida, rapidísima despedida, ya no es pregunta. Por favor, inicia, Yuridia, despidiéndote de todo el auditorio de América Latina. Yuridia Guzmán Fuentes. Se agradezco mucho. Evelyn Hernández Salinas. Estoy muy agradecida porque me dieron la oportunidad de poder convivir con excelentes personas, y lo que yo quiero decirles es que hay que seguir trabajando, hay que seguir en este mundo del derecho que es tan bonito, y muchas felicidades a todas. Me encantó la participación de cada una. Breves, Ana Beatriz, por los tiempos, Ana Beatriz Rivera Sánchez. Muchísimas gracias por el espacio, chicas, gracias por compartir con nosotros, y bueno, un saludo hasta Costa Rica y hasta Colombia. Ojalá pronto podamos estar en una mesa y creando más Estado de Derecho. Y también Ecuador. Sandra. Ecuador. Una despedida. Es importante también establecer lazos, porque eso es lo importante, lo esencial. La academia no tiene límites, tampoco paredes, y juntos podemos crear que el derecho siga progresando día a día. Muchas gracias por todo, y gracias, doctor, por este espacio. Mariel Jiménez Rojas, nos comió el tiempo. Mariel. Primero agradecer la oportunidad por participar, es un honor para mí, estoy segura que para todas las compañeras. Entonces agradecer directamente a la colaboración del profesor Jesús y a todas las compañeras, que ha sido un trabajo muy bonito, hay mucha colaboración, y espero que de aquí en adelante hayan muchos proyectos y que podamos hacer el mejor trabajo posible. Mariel Jiménez Rojas, Nicole Carreño, de Colombia. Agradecer la invitación para esta grandiosa oportunidad. Gracias a todas por sus intervenciones, porque pude aprender mucho de ellas y tengo mucho interés de aprender mucho más, y espero verlas en futuras oportunidades. Nos despedimos de esta primera mesa de fecha 15 de junio de Derechos Humanos, con la participación de Yuridia Guzmán Fuentes, extraordinaria estudiante, excelente estudiante. Qué bueno que tengas esos nervios, esa sensibilidad, eres una niña increíble. Y este es el inicio, esto es la idea, de que pierdan los miedos. Evelyn Anet Salinas, una excelente estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ana Beatriz Rivera Sánchez, una excelente estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit. Sandra Cibar Cruz, de la Universidad de Guayaquil, excelente estudiante de Ecuador. Pues, Mariel Jiménez Rojas, una excelente estudiante de la Universidad de Costa Rica, de nuestra hermana de este país de Costa Rica. Y Nicole Carreño de Colombia, de la Institución Universitaria de Colegios de Colombia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esta es la calidad de los universitarios de América Latina. Este es un proceso al que están ingresando. Qué bueno que tengan los nervios, porque van a ver ese proceso de cambio, de intercambio de ideas, de dialéctica. Así de que felicidades, y felicidades a todos los miembros de la Academia Mexicana de Derecho. Felicidades a los alumnos de México, los alumnos de Costa Rica que participaron ahora, de Ecuador y de Colombia. Muchas felicidades.